Yo sé que te vas a relacionar conmigo cuando te diga que las dificultades del autismo no son solamente por el diagnóstico, sino por esos desafíos sensoriales que están así como que en el medio de todo esto. En todos estos años que yo tengo trabajando con niños y sus diferentes diagnósticos, para mí los niños con autismo no es simplemente el diagnóstico como tal de autismo, que es lo más difícil. Por ejemplo, la parte de comunicación y lenguaje, la parte de las emociones, la parte social. Yo siento que obvio eso es sumamente complejo, pero yo vengo a hablarles de algo que siempre está así como que en el medio del diagnóstico, y es el autismo y los desafíos sensoriales. ¿Por qué? Bueno, y creo que las terapeutas del lenguaje me podrán corroborar esta información o no. Muchas veces es como que, bueno, yo no puedo trabajar lenguaje con este niño si obviamente no queda quieto. Yo no puedo trabajar comunicación y lenguaje si este niño se tira en el piso porque se frustra con facilidad y tiene una perreta, un berrinche por toda la sesión. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que no es solamente el diagnóstico de autismo, sino también estos desafíos sensoriales. Y te estarás preguntando, ¿cuáles son? Bueno, son muchísimos, muchísimos. Y van a variar dependiendo, obviamente, del individuo. Pero entre estos desafíos está dificultades para comer, dificultades con el sueño, vestirse, que si la ropa le aprieta o por el contrario, quieren que la ropa le apriete. El tema de los sonidos, la parte de la adaptación a situaciones nuevas, balance, equilibrio, que no sienten su cuerpo, y hay muchos niños con autismo que o comen mucho, como que siempre tienen hambre, o de pronto no comen porque no siento hambre. La ida al baño, no tengo esa necesidad corporal de saber si tengo que hacer pipí, porque no tengo esa sensación en mi cuerpo, o hacer popó. O quizás sí tengo esa sensación, pero tengo ese problema sensorial de que voy al baño y pues ni loco que voy a hacer popó en la poceta, porque ya tuve esa experiencia una sola vez y me salpicó el agua o sonó, y eso sensorialmente hablando los marcó. Son demasiados los retos que hay entre los niños con autismo y la parte de las sensaciones. Así que yo te quiero preguntar a ti, aquí abajo, si tú eres mamá o terapeuta de algún niño con autismo, si tú estás de acuerdo conmigo y cuáles son esas sensaciones o esas características de trastorno del procesamiento sensorial que están ahí como que en el medio, tipo, o sea, te puedes quitar picky eater para yo poder trabajar en otras cosas. Te puedes quitar que no te gusta la sensación de la silla y por ende no te puedes sentar. Gracias. Te puedes quitar hipersensibilidad a los sonidos y por ende no puedes seguir instrucciones, entre muchísimas otras. Por favor, déjame aquí abajo. ¿Qué te sucede a ti? ¿Cuál es estás en el medio de, de esto, de este diagnóstico? Para yo poder relacionarme contigo y no sentirme sola de que a veces no es solo el diagnóstico de autismo, sino estos desafíos sensoriales que son muy retadores. Por favor, comenta.